Les decía que vamos a comenzar con la parte final de gasto público, con lo cual, si alguien tiene a mano una Constitución Nacional, se le agradecería porque uno de los temas se refiere a eso. Y si no, mis compañeros de aula me la van a buscar en el celular, el artículo 4 de la Constitución. Pero no es para lo primero. Primero vamos a ver los efectos del gasto público. Bueno, antes de empezar, porque vamos a terminar el gasto público y después va a seguir Marcela con la parte histórica. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta? Bueno. Vamos a empezar entonces. Esperen que agarre el fibrón. Entonces yo no llegué a notar la última vez la obtención de medios o recursos. Cuando se hablaban las situaciones a tener en cuenta para determinar el gasto público. Bueno, que fue lo último que vimos el otro día, ¿no? Vamos a hablar un poquito, rememorando de la clase pasada, las situaciones a tener en cuenta al momento de determinar el gasto público. Habíamos dicho que teníamos que tener en cuenta la estructura del Estado, la coyuntura económica y los recursos de que se disponen. Acá Mariano tenía una duda respecto de los recursos que se disponen. El tema es el siguiente, Mariano. Si vos dispones de recursos legítimos, podés realizar gastos de una manera. Si no dispones, vas a tener que crear tributos, con lo cual le vas a sacar capital o riqueza a los particulares. Y eso va a redundar en contra del nivel de vida. En cambio, si vos tenés un patrimonio, gestionarlo es distinto. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, ¿no? Bien. Bueno, vamos ahora sí a los efectos del gasto público. Hay una serie de efectos generales y después están los 3 efectos particulares. De los efectos generales vamos a hablar un minuto, como mucho. El gasto público tiende a generar empleo, o sea, tiende al pleno empleo. El gasto público tiende a activar la economía, tiende a generar productividad, tiende a la realización de obras públicas, etc. Pero lo que nos interesa especialmente son los efectos económicos en particular. ¿Qué son? Efectos económicos del gasto público. Tenemos multiplicador. Tenemos acelerador y tenemos amplificador. Lo que voy a poner ahora en el pizarrón, grábenselo en la memoria desde ahora. Siempre se pregunta. El multiplicador se relaciona en forma directa e inmediata con el consumo. El acelerador se relaciona en forma directa e inmediata con la inversión privada y en segundo término con el crédito privado. En tanto que el amplificador reúne los efectos cruzados entre multiplicador y acelerador, los relaciona. Bien. Multiplicador, acelerador, amplificador. Vamos a comenzar con el multiplicador. Primero les doy el concepto y después voy a hacer un esquema en el pizarrón para que se vayan ubicando y vean cómo
cómo opera o cómo se instrumenta el incremento del consumo. Lo voy a explicar, si quieren copien, si no, después se los dicto más despacio. Dijimos que el multiplicador se relaciona de forma directa e inmediata con el consumo. Esto es así. El Estado realiza un gasto público, pero ese gasto público que realiza el Estado no va en la economía a tener el efecto del monto por el cual realizó el gasto, sino que ese gasto, a través de las distintas cadenas productivas, va a ir multiplicándose. ¿Por qué? Porque en cada cadena productiva va a haber un consumo, otro consumo, otro consumo, otro consumo, y vamos a llegar a que aproximadamente en la economía el efecto final de ese gasto público va a ser más o menos 5 veces el volumen del gasto inicial. Es decir, si el gasto inicial fue 1000, ahora será el efecto de 5000. Entonces, ahora si quieren, se los dicto más despacio, así lo copian ordenado, y el que ya lo copió, fíjese si quiere agregar algo. Vamos a decir que a partir de un gasto público inicial de determinada magnitud, esa riqueza que se inyectó en la economía va a ir trasladándose a través del consumo en las distintas etapas de la cadena productiva. Con lo cual, el efecto final que impactará en la economía será muy superior al que indicaba el monto inicial. Eso va a depender de la situación de la economía, de la velocidad del dinero, de la psicología misma de la población, porque hay sociedades que son más consumistas que otras, etc. En promedio, el efecto final redondea aproximadamente 5 veces el volumen inicial del gasto. 5 veces el volumen inicial del gasto. Y ahora sí vamos a hacer un esquemita con un ejemplo práctico. Supongamos que en Zárate se construye un nuevo puente. Zárate Brazo Largo se construye un nuevo puente. Y el Estado destina 1.000 millones de pesos para la construcción de ese puente. Esos 1.000 millones de pesos van a parar al contratista. El contratista ahorra 200, o invierte, y los 800 restantes los destina al pago de sueldos.
obviemos los materiales, porque si no nos vamos a ir al demonio. Entonces, los trabajadores de la empresa que está construyendo el nuevo puente, ¿qué hacen? Gastan 700 en consumo y abonan 100. Esos 700 llegan a la cadena siguiente de producción, los negocios, y los dueños de los negocios, ¿qué hacen? Se guardan para sí o invierten, ponele 100 también. Y 600 los utilizan para consumir. Y así sucesivamente. La siguiente cadena, ahorran 50 y consumen 550. Con lo cual, el gasto inicial de 1000 no va a ser 1000 nada más. Va a ser 1000 más 800 más 700 más 600 más 550. Es todo lo que se utilizó para el consumo. 1000 más 800 más 700 más 600 más 550 y así sucesivamente. Entonces el impacto que se va a generar en la economía va a ser muy superior al que hubiera indicado el monto inicial de 1.000 millones de pesos. ¿Se entendió, Vero, Mariano? Sí. Los chicos del Zoom, hagan una señal. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Muy bien, gracias. Espero que voy a habilitar el chat. Si ven que en el chat que hay algo que me digan a mí, avisad. Bueno, si se entendió el multiplicador, pasamos al acelerador. Se los voy a explicar rápido, primero, luego se los dicto más despacio y después damos el ejemplo. Cuando se incrementa el consumo, la relación entre oferta y la demanda se modifica. Entonces, aumenta exponencialmente la demanda y la oferta tiene que crecer hasta llegar a juntarse al mismo nivel que la demanda. Trasladado eso, supongamos, a un negocio, el negocio tiene un volumen determinado de ventas diarios. Al incrementarse el consumo, ese volumen de venta diario va a aumentar. Va a llegar un momento que el comerciante no va a poder afrontar la excesiva demanda que se está produciendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si se queda en el molde como está, se va a perder de ganar bastante dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Invierte para mejorar sus instalaciones, sus maquinarias y producir más. Por ejemplo, una panadería. Para esa inversión va a necesitar dinero. ¿De dónde va a sacar el dinero? Del crédito privado. Por eso decimos que el efecto acelerador se relaciona de entrada en forma directa e inmediata con la inversión privada. Y en segundo término, con el crédito privado. Se lo voy a decir más despacio, así lo pueden copiar más tranquilo. Vamos a decir que el efecto acelerador si bien se relaciona en forma directa e inmediata con la inversión privada, proviene de un incremento en el consumo que genera un aumento en la demanda desbalanceando el equilibrio que había
hipotéticamente, hasta ese momento, entre oferta y demanda. En consecuencia, los comerciantes y o productores deben incrementar su oferta para llegar en algún momento. Profe, oferta y demanda. A ver, oferta y demanda, lo que estaba diciendo también. En consecuencia. En consecuencia, sí. En consecuencia, los comerciantes y o productores deben aumentar su oferta para llegar en algún momento. Para equiparar en algún momento, gracias. Lo que pasa es que te escuchaba ahí, pero tenías delay. Para equiparar en algún momento el nivel de la demanda. No copien. En buenas palabras, en palabras llanas, si la demanda subió hasta acá, la oferta va a tener que subir hasta acá para equipararse. Ahora sí seguimos. Pero para ello, deberá actualizar sus instalaciones y maquinarias. Para lo cual deberá realizar necesariamente inversiones. O comprar maquinarias nuevas, o mejorar la producción de las que ya eran de su propiedad, etcétera, etcétera. Para realizar las inversiones, deberá recurrir al crédito privado. Por eso decimos que la relación directa e inmediata del acelerador es con la inversión privada, pero en forma inmediata se relaciona con el crédito privado. ¿Puede repetir lo último, por favor? Sí. Por todo lo que expusimos antes, decimos que la relación directa e inmediata del acelerador lo es con la inversión privada. Pero, en forma inmediata, se relaciona con el crédito privado. Para entenderlo mejor, vamos a volver al ejemplo que dimos para el multiplicador del nuevo puente en Zárate de Brazolar. Los trabajadores comienzan su jornada, supongamos, a las 8 de la mañana y se extienden hasta las 5 de la tarde. A las 12 paran para almorzar. Generalmente van a almorzar choripán, morcipán, basipán, chinchupán y lo que sea pan. Lo cual nos va a llevar, ¿a dónde? A la panadería. Entonces, en la panadería van a comprar pan para hacer los morcipán, choripán, etcétera, etcétera. Esa panadería, hasta ese momento, vendía por día, supongamos, 200 kilos de pan. Cuando vienen los trabajadores a comprar el pan, hacen crecer la demanda de 200 a 500 kilos de pan. La maquinaria que tiene el panadero sirve para producir 250 kilos de pan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ese panadero? Comprar nuevas maquinarias o actualizar las mismas rapidito para no perder la clientela. Allí entonces recurre al crédito privado y mejora las maquinarias, con lo cual puede crecer hasta equiparar los 500 kilos de demanda. ¿Se entiende? Vero, Mariano, chicos. Profe,
Hay una compañera que está esperando en la sala de espera para ingresar. Ya habilité a todos, ¿eh? Están todos habilitados. Sí, Claro. me habilitó, gracias, profe. Profe, o sea que básicamente lo que usted explicó recién sería como una cadena, ¿no es cierto? O sea, por el ejemplo que dio. Ayer, espérate, que justo Vero estaba preguntando antes si apareció que pedían permiso. Contesto lo de Vero y contesto lo tuyo. Te habilito para que me preguntes, Ayelen, perdón. El gasto de esa panadería Fuerte. en ese momento es no actual. ¿Por qué? Porque los trabajadores van a estar un tiempo haciendo el puente y se van a ir. Y el tipo de invirtió a comprar otra máquina para hacer más kilos, o sea, Supongamos que justifica la inversión, que va a ser tanta la ganancia y van a tardar, como con el bajo nivel de Banfield, de la Roque, que tardaron 2 años, se cerraron Loria, cerraron Vieites, es un despelote para empezar. Pusieron un semáforo adicional en el bajo nivel grande. bueno, ahí está directo. Sí, pero las colas que hay en el de Malavia Uriarte, Ah, te viene abajo. Bueno, Vero lo que decía es que cuando se termine el puente va a haber invertido el comerciante y va a tener máquinas y la demanda va a bajar. Pero bueno, generalmente, o sea, es un ejemplo que vi yo que se me ocurrió. Y generalmente las obras públicas tardan. Y puede haber distintas cosas. Aparte, supongamos que ya las máquinas eran muy vetustas y que en algún momento las tenía que actualizar. Ahora sí, Ayelen. No, nada, decía que es un efecto cadena, básicamente. Sí, por lo sí, que sí. yo entendí, ¿no es cierto? No, que justamente, el acelerador proviene de la cadena del multiplicador. Entonces, al incrementarse el consumo en la cadena del multiplicador, el comerciante va a tener que actualizarse y está todo relacionado con todo. De hecho, ahora vamos a pasar del acelerador al amplificador. Y justamente el amplificador lo que hace es eso. Anótenlo si quieren. El amplificador relaciona el impacto que se produce en la economía y en la sociedad en razón de la interacción que se produce o que se genera entre el multiplicador y el acelerador. Este efecto amplificador permite tener una visión amplia y macroeconómica de lo que está ocurriendo, lo cual motivará quizás a efectuar algún ajuste de la economía para adecuarse a la nueva coyuntura. A la nueva coyuntura. Bueno, ¿se entendieron los efectos económicos del gasto público? ¿Acá sí? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, del Zoom? Estimo que por el silencio y porque no hay nada en el chat se entendió. Con lo cual, muy bien, gracias. Con lo cual vamos a pasar ahora
a la financiación del gasto público. Ahora sí, pregunto, ¿alguien tiene la Constitución a mano? Entonces, Mariano o Vero, Sí, el artículo. cuarto. ¿Está? Yo la tengo, Ale, ¿querés que lo lea yo? Bueno, dale, leemos porque Vero está un poquito lejos. Ya está. Dale, Marcel, léelo completo y después lo vamos a desagregar. El tema es financiación del gasto público y... Esperá, dame un segundito que busqué recién. Un minuto, dame. Tienen que borrar esto. ¿Esto puede ser? Sí, pero acá que lo lea Marcel. Financiación del gasto público, artículo 4 de la Constitución Nacional. Léelo de corrido, Marcel, por favor. Dame un segundo, Ale, porque se me cayó. Dame un segundo. No hay problema. Mientras les voy explicando qué es un recurso originario y qué es un recurso derivado. Eso lo vamos a ver en extenso después del parcial. Pero, para entender bien estos recursos que vamos a mencionar en el artículo 4, tienen que saber cuándo un recurso es originario y cuándo es derivado. No hace falta que lo copien, pero sí que me escuchen. Un recurso originario es aquel que el Estado obtiene a través de la gestión de su propio patrimonio y sin ejercer coacción respecto de los contribuyentes. Repito, el Estado lo obtiene a través de la gestión de su propio patrimonio y sin ejercer coacción respecto de los contribuyentes. Eso es un recurso público originario. En tanto que un recurso público derivado es aquel que el Estado obtiene del patrimonio de terceros y ejerciendo coacción o coerción sobre los mismos. Reitero, recurso derivado se obtiene del patrimonio de terceros ejerciendo coacción sobre los mismos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es enumerar los distintos recursos que menciona el artículo 4 y encuadrarlo como originario o derivado. Quedan 9 minutos y medio. Cuando terminamos, entramos inmediatamente de nuevo al sur. Marce, ¿ahora puede ser? Sí, estoy. Para un segundo. Dame un segundo. Se me salió de la computadora y entonces se me desconectó todo. Dame un minuto. Si querés lo leemos acá, lo tenemos. ¿Vos lo tenés, Mariano? Sí, creo que es este, ¿no puede ser? El que dice, el gobierno federal provee a los gastos de la nación. Ese, sí. Sí, lo leemos. Bueno, ¿lo leo? Sí, por favor, léelo de corrido y después lo vamos a desagregar. Perfecto. Artículo 4. El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formado del producto de derechos de importación y exportación de la venta o la locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Muy bien, Javier, gracias. Ahora doy la definición y después, Javier, estate atento que te voy a hacer leerme uno por uno estos recursos. Bien. El artículo 4 lo que hace es desarrollar cuáles son
los principales recursos públicos mediante los cuales el Estado financia el gasto público que realiza. Entonces, ahora sí, léelo por favor, Javier. Artículo 4. El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. ¿Sigo? Sí. Tesoro Nacional. Formado del producto de derechos de importación y exportación. Punto. Derechos de importación y exportación. Derechos de importación y exportación. Los derechos de importación y exportación son los tributos aduaneros. Tasas, impuestos, etcétera, que se cobran para viajar, para entrar al país, para transportar mercadería, para importar mercadería, etcétera. Todos los recursos tributarios se obtienen ejerciendo coacción sobre el contribuyente. El contribuyente no paga un tributo porque quiere, sino porque lo obligan. En consecuencia, este recurso es un recurso derivado. Los derechos de importación y exportación son recursos derivados. El siguiente, Javier, por favor. Ya lo encontré, lo tengo todo, por las dudas, porque se me había borrado la computadora. No te preocupes, seguimos con lo de Javier, total ya lo está leyendo. Ahora, Javier. De la venta o locación de tierras de propiedad nacional. Sí. Renta o locación. Renta o locación. De la venta o locación de tierras de propiedad nacional. De propiedad nacional. Venta. Venta, sí. Venta. Venta o locación de tierras de propiedad nacional. El Estado es dueño de tierras, de terrenos, de inmuebles, de lotes, etc. De inmuebles en general. El Estado puede vender esos inmuebles o puede alquilarlo a terceros. Tanto la venta como el alquiler provendrán de un contrato, una relación contractual, un acuerdo de voluntades entre el comprador y el Estado, un acuerdo de voluntades entre el inquilino y el Estado. Con lo cual, el Estado está obteniendo recursos a través de la gestión de su propio patrimonio y sin ejercer coacción sobre el co-contratante. Con lo cual, se trata de un recurso originario. Recurso originario. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el recurso originario y el recurso derivado? Un tributo es un recurso derivado. Yo no pago el impuesto automotor porque quiero, me obligan. En cambio, yo le alquilo al Estado porque tiene un inmueble en la zona céntrica de Banfield donde me viene bien para poner el estudio jurídico. Y alquilo ahí porque quiero. ¿Era del Estado? Como podría haber sido de Juan de los Palotes o de Marcela Ruiz. Entonces, no hay problema. Es una relación contractual. Seguimos, Javier. De la renta de correos. Ahí está, ahí sí, renta de correos. Renta de correos. La renta de correos es lo que ingresa al correo oficial por el envío de cartas, por el envío de telegramas, por el envío de cartas documento. Y si el correo está concesionado, lo que ingresa es el monto del canon de la concesión. En este caso, si yo quiero, mando la carta de documento por el correo oficial. Si no quiero, la mando por Andreani o por Oca, etc. Y el concesionario no está obligado a ser concesionario. Lo es
porque entró en una licitación voluntariamente. Entonces, la renta de correos también es un recurso originario. El siguiente, Javier, por favor. De las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Muy bien. Las demás contribuciones, equitativa y proporcionalmente, imponga el Congreso de la Población. Las demás contribuciones no son ni más ni menos que los demás tributos. O sea, salvo los aduaneros, que son estos, todos los demás caen acá. Por lo tanto, al ser un tributo, es un recurso derivado. Todo tributo es recurso derivado. Ale, quedan 2 minutos, te aviso por las 2. Sí, vamos a hacer lo siguiente, Sergio. Así explico bien el siguiente, que tengo que explicar los tipos de empréstitos que hay. Salgamos y volvamos a entrar, ¿sí? Dale. ¿Listo? Recording in progress. Sí, se estaba mirando eso. Bueno, avisame, Sergio, cuando hayan entrado todos los que tenés por entrar. Chicos, mientras tanto, de lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿se va entendiendo todo? Sí, sí. Bien. Bien. Profe, me quedó duda del concepto de recurso originario. Bien, lo repetimos. El recurso originario es aquel que el Estado obtiene a través de la gestión de su propio patrimonio y sin ejercer coacción respecto de terceros. Gestión de su propio patrimonio y sin coacción. Ejemplo, un contrato de compraventa. Ejemplo, un alquiler. Ejemplo, la renta de correos. Bueno. Profe, yo lo que no entendí del artículo que leyeron recién, la palabra emprestitos. Bueno, eso es lo que voy a explicar ahora. Eso es lo que voy a Un explicar. préstito, ahora lo va a dar Ale. Javier, ¿estás ahí? Sí. Bueno, léeme el párrafo que sigue, por favor. Sí. Y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Bueno, gracias. Esto es el crédito público. ¿Qué
Crédito. Crédito público lo vamos a ver en una unidad completa. Pero para entender esto, les tengo que explicar qué es el crédito público y qué es un empréstito. El crédito público es la aptitud que tiene el Estado para pedir préstamos. Aptitud. Está basado en ciertos elementos que generan confianza en quien te presta. Entonces, si yo siempre devolví lo que me prestaron, si yo tengo un patrimonio con el cual puedo respaldar lo que tengo en préstamo, etcétera, etcétera, me van a prestar el dinero. Y después lo voy a tener que devolver. Con el Estado pasa lo mismo. Para que le preste a alguien al Estado, esa persona tiene que tener confianza en el Estado. Y ahí le presta. Entonces, esa aptitud del Estado para que le presten bienes o dinero es el crédito público. En cambio, el empréstito es la operación concreta de crédito público. Empréstito, operación concreta de crédito público. Por ejemplo, en su momento, los patacones en la provincia de Buenos Aires, los LECOP a nivel nacional, el Plan Bonex, etcétera, etcétera. Entonces, diferenciar crédito, que es la aptitud, de empréstito, que es la operación concreta y se crea cada uno por una ley distinta. Ahora bien, hay tres tipos distintos de empréstitos. Empréstitos voluntarios, empréstitos semiobligatorios o patrióticos y empréstitos forzosos. Voluntarios, semiobligatorios o patrióticos y forzosos. Los empréstitos voluntarios son aquellos en los cuales yo le presto dinero o bienes al Estado sin que el Estado me obligue a hacerlo, ni jurídica ni moralmente. Tengo un dinero, en vez de ponerlo a plazo fijo, que me dan, ponele el 3% mensual, compro un título de la deuda que me da un 4% mensual. Lo hice porque quise. El empréstito semiobligatorio o patriótico tampoco tiene obligación legal para quien le presta al Estado. Le sigo prestando si quiero, pero sí existe una obligación moral para ello. Generalmente, los empréstitos patrióticos tienen lugar en épocas de emergencia o de conflictos bélicos y se manejan a través de la propaganda. Te llenan los canales de televisión de propaganda que dices: si usted no compra el bono 1982, será responsable de que no se le pueda comprar la vestimenta adecuada a nuestros soldados que están peleando en tal lugar. Entonces, no hay coacción legal, pero sí hay una coacción moral. En tanto que los empréstitos forzosos son aquellos en los cuales directamente hay una obligación legal de prestarle al Estado, y ese sería el caso de los que mencioné: patacones, LECOP, los bonos de los jubilados. Cuando a un jubilado le pagan con un bono una sentencia, es un empréstito forzoso, amén de que es una vergüenza. Pero es así. Entonces, ahí sí hay obligación legal. Con lo cual, ¿por qué les tuvimos que explicar esto? Porque si se trata de empréstitos voluntarios o patrióticos,
se tratará de un recurso originario. Originario porque yo le estoy prestando al Estado porque quiero. Sí, me van a decir que en el patriótico hay una obligación legal, perdón, moral, pero no legal. Le sigo prestando porque quiero. Me siento compelido, me siento moralmente afectado, pero no legalmente. En cambio, en un crédito forzoso, estamos aún de un recurso derivado, porque ahí sí hay obligación legal de prestarle al Estado. No le presto porque quiero, sino porque el Estado me obliga. Yo cobraba mi sueldo de mis horas secundarias en Patacones y de la facultad en LECOP, no porque quería, sino porque el Estado me obligó. Bien, este es el panorama del artículo 4 que desarrolla la financiación del gasto público. Al respecto, ¿tiene alguna duda, pregunta, consulta? ¿Se entendió bien qué era originario, qué era derivado, qué tipos de recursos son, etcétera? Bien, asumiendo que... Ale, Sí. consulta. Hace un tiempo había unos documentos que se llamaban levines para comprar propiedades, se usaban. ¿Puede ser un caso de los semi-obligatorios? Porque, por ejemplo, vos no podías comprar una propiedad de más de determinado valor si no comprabas levines para comprar la propiedad. Puede ser, no recuerdo exactamente ese caso, pero sí, podía ser perfectamente, porque estaban compeliendo a utilizar esos levines para comprar determinadas propiedades. Pero sinceramente no recuerdo el caso de él. Ok. Sin perjuicio de eso, estimo que sí, que debe ser algo semi-obligatorio, patriótico y social, porque hacía a un fin social. Bien. Vamos entonces al último tema de gasto público antes de volver a la parte histórica con Marx. Lo que nos queda de gasto público son los límites al gasto público. Límites al gasto público. Técnicamente, no existe un límite legal para el gasto público. Traducido en palabras llanas, los estados pueden realizar el gasto público que se les antoja. Pero esto no es tan así. Existe un límite en todos lados que se denomina razonabilidad. El gasto público debe efectuarse de manera razonable, sin comprometer en demasía los instrumentos para su financiación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo gasto mucho, ¿de dónde voy a sacar los fondos? De los tributos, especialmente de los impuestos. Entonces voy a gastar mucho, pero voy a empobrecer a la población y en definitiva se va a generar una evasión importante. Entonces la razonabilidad es la que le indica a los gobernantes que los gastos deben no ser exagerados, sino que deben estar en un nivel en el cual puedan ser financiados sin desangrar a la población. Eso por un lado. Pero hay constituciones modernas que incluyen cláusulas de límite del gasto público. Como por ejemplo, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que establece que el gasto público a realizar en un periodo fiscal no puede exceder determinado porcentaje del Producto Bruto Interno verificado en el periodo inmediatamente anterior. Repito, Constitución de Cava, límite, porcentaje del Producto Bruto Interno del periodo inmediato anterior. Bueno, con gasto público hoy llegamos hasta acá. Con lo cual vamos a comenzar, si te parece bien, Marce, con la parte histórica a desarrollar durante el día de hoy. No hay ningún drama. Acá hay alguien que quería preguntar algo. ¿Quién? Conclusión, sería donde apunta la política de gobierno que los presupuestos. Ah, bien, gracias, gracias. Oscar, a ver, sí, la política de gobierno, o sea, el gobierno tiene que cubrir determinados baches, satisfacer determinadas necesidades. Tiene que elegir, ese es el elemento político del gasto público. Entonces, si elige satisfacer todas esas necesidades, va a gastar un montón. Con lo cual va a elegir, construyo 2 hospitales, construyo 3 escuelas, pero la policía que espere para la compra de patrulleros, y al ejército le compro una sola partida de camisas de combate y no 2 partidas. Eso es más o menos cómo manejar la situación, Oscar. Bueno, entonces, así es. ¿Es eso lo que preguntabas, no, Oscar? De nada. Bueno, ¿algo más? Gracias, Mariano. Bueno, Marce, ahora sí, toda tuya. Bueno, chicos, vamos a continuar con la parte histórica. Así también Ale puede descansar un poco. Y vamos a terminar lo que veníamos viendo de Roma. Nosotros habíamos visto la República y vamos a decir cómo está, especificar por qué esta República entra en crisis y empieza lo que vamos a denominar imperio. Volviendo a la República. Estos son 3 cositas para tener en cuenta, no es para que lo escriban, sino para ver por qué nos metemos en el imperio. Ahí, Miriam, me encanta que está en el solcito, bajo los árboles, sana envidia. Bien. Dijimos que la República abarca un periodo de tiempo importante, ¿sí? Aproximadamente de qué año a qué año iba, del 509 al 27, al 31, dependiendo mucho de qué texto uno agarre. Ahora bien, la crisis en verdad de la República se va a precipitar en el último siglo. Esto es, va a aparecer muchas crisis internas por luchas como siempre de poder, ambiciones de poder de distintos grupos que formaban la antigua Roma. Primero va a aparecer un dictador, va a ser Silas, que no va a poder controlar. ¿Se acuerdan que el dictador era el que estaba para momentos de crisis? Hay un micrófono abierto. Sí, pero no estaría sabiendo de quién es. Si alguien puede cerrar el micrófono, a ver quién estaría haciendo... Está haciendo ruido, hay un micrófono que está haciendo mucho ruido, pero no puedo detectar de cuál o de quién. Ahí está, listo, muchas gracias. Así pueden escuchar. Era el de acá. Ah, ¿era el de ahí? Sí, ¿sabes por qué? Porque, mirá, es muy bueno el micrófono, porque creo que estaban cortando el pasto afuera. ¿Y se escucha eso? Ahora ya no están cortando. No, igual se escucha muy bien el micrófono de ahí, tiene una amplitud importante. Yo tengo buena voz. Vos tenés excelente voz, no como la mía. Y vos cantás muy bien. Sí, yo canto bien, pero con barbijo podría canto bien. Mirá qué modesta que soy. No canto bien, pero quiero decir, con barbijo no sonaría muy lindo. Te aviso a la secretaria académica que está dando clase en el aula de al lado que venga a escucharte. Ah, bueno. Bueno, dale para adelante. Escuchen.
esta crisis, dijimos que una vez que aparecía un momento de crisis, aparecía la magistratura, que era la dictadura. Va a aparecer un dictador que va a ser Silas. Silas, que va a ser, era un senador, no importa, no entremos en detalle, no va a poder arreglar esa crisis interna, que era una lucha de poder entre distintos sectores de la política romana, por decirlo de alguna manera, y entonces se va a inaugurar una forma de gobierno provisoria que va a ser un triunvirato. Este triunvirato, que va a tratar de arreglar la crisis política interna de la República Romana, estaba formado por Pompeyo, Graco, o Graso, según como lo miren, pero generalmente es Graso, y César. En realidad, cuando decimos César, nos estamos refiriendo a Julio César. Ahora bien, este triunvirato tampoco logra llegar a una realidad que permita mejorar esa crisis política, y entonces van a nombrar a un nuevo dictador. Y ahí aparece la figura de Julio César como dictador. Una figura muy importante porque tenía mucho manejo político, venía de una familia noble y además tenía buen control del ejército. César va a ser asesinado en el año 44 a.C. Le van a dar puñaladas. Él estaba sentadito en su silla presidiendo el Senado como buen dictador. El dictador presidía el Senado, había convocado al Senado, le dieron unos golpes y le dieron 23 puñaladas. Parece que no lo querían mucho, lo terminaron matando. Aparece entonces un segundo triunvirato para tratar de ver si se podía llegar a un arreglo, porque la crisis era muy grande y Roma, en realidad la República Romana, comenzaba a ser invadida por distintos sectores, sobre todo por los sectores bárbaros que provenían del norte. Este segundo triunvirato iba a estar compuesto por Octavio, por Antonio y por Lépido. Antonio había sido un jefe de caballería de Julio César y había estado, tenía una legión con muchos miembros muy importantes en el norte de África, sobre todo. Pero bueno, este segundo triunvirato aparece esa figura importante que es Octavio. ¿Quién era Octavio? Octavio había sido sobrino o era sobrino de Julio César y había sido adoptado. Le había dejado todo en su testamento a este joven muchacho llamado Octavio. Lo había adoptado, lo había, digamos, investido su heredero, pero no solamente su heredero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de sus bienes, sino también desde el punto de vista político. Octavio concentraba gran poder, era un gran orador, y tenía además todo el mando del ejército que le respondía, sobre todo porque eran los que en su momento le habían respondido a su tío, que era Julio César. Esto conduce a que determinados sectores entren en una lucha con Octavio, sobre todo Antonio, que era el otro miembro de ese triunvirato, y se produzca una guerra. En esa guerra va a seguir ganando Octavio. Y entonces va a pensar a concentrar poder en su persona. Va a acumular un poder importante entre los años 31 a 27 a.C. Y ese triunvirato va a ir desapareciendo y va a ir naciendo su figura de manera muy importante, y van a hacer que el pueblo, o los mismos sectores también del ejército, lo empiecen a llamar imperador, como un imperator, príncipe, va a ir consolidando su posición. Y así, a partir del año 23 aproximadamente antes de Cristo, va a nacer definitivamente una nueva estructura política, que se va a denominar principado. Principado o alto imperio. ¿Tá? Aproximadamente en el año 23 antes de Cristo, es entre el 27 y el 23 antes de Cristo. Y este principado o alto imperio va a extenderse hasta aproximadamente el 284 después de Cristo. ¿Ah? Si nosotros tuviéramos que definir políticamente qué estructura sería, cómo sería su estructura política como organización, diríamos que es una monarquía en la que aparece o se inserta un nuevo órgano. ¿Cuál es ese nuevo órgano que aparece? El del príncipe, que lo denominan también emperador, o como bien decían los romanos, imperator. ¿Sí? Marcela, tengo una consulta. ¿Quién fue el que ganó la guerra? Porque esa parte no te entendí el nombre que dijiste. Octavio, pero no es para Octavio. es simplemente para decir que hubo una guerra que ganó Octavio, que fue consolidando su poder para
ir diciendo por qué nace el Principado. Estos 3 renglones que yo cuento no es para que lo esquivan, sino para que ustedes entiendan cómo pasamos de la República al Principado, porque si no queda algo muy cortado. Esto sería a partir de todo un siglo, ¿sí? No es para que se enloquezcan con los nombres, sí para que sepan el nombre de Octavio, porque Octavio es la figura principal que nace en el nuevo orden, y ese nuevo orden político es el Principado. Gracias. No, sí. Tipo monarquía. Una monarquía que inserta un nuevo órgano. En vez de ser un rey, aparece la figura de este príncipe o emperador, algunos le dicen príncipe, otros emperador, otros imperator, que va a mantener las instituciones republicanas, pero solo formalmente. O sea, las instituciones de la República, las magistraturas de la República, se van a conservar, pero de manera formal. ¿Qué quiere decir? Van a existir con el nombre, pero no van a tener poder, ¿ah? Porque el poder se va a concentrar en otro lado. Por eso se dice que es una manera de existir solo desde la formalidad. Ahora, quien ocupe el principado, este príncipe que ocupe el principado, va a recibir distintos títulos. Por eso a veces los nombres se van a mezclar. ¿Por qué? Porque a quien ocupe ese principado, a quien lo ejerza, se lo va a denominar César, príncipe, o Augusto, o emperador. O sea, que quien ocupe el cargo de él en el principado podía ser llamado como príncipe, podía ser llamado emperador, podría ser llamado César y podría ser llamado Augusto. Cualquiera de esos 4 nombres eran sinónimos para quien ejercía ese mismo cargo, ¿tá? Por eso no es que existieron 10.000 César, 10.000 Augusto, no. Era el título o el sinónimo al título del príncipe, el sinónimo al título del emperador. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea hasta ahí? ¿Sí? Bien. Este príncipe, emperador, César, Augusto, el nombre que a ustedes más les guste, va a tomar para sí la mayor parte de las funciones que le correspondían a las magistraturas de la República. Es decir, van a estar las magistraturas, pero no van a tener sus funciones, porque esas funciones las va a tomar para sí el emperador. ¿Ah? Van a continuar el Senado y los comicios, pero con parte de sus atribuciones. Van a perder muchas de las atribuciones. Van a existir también, digamos, como una figura decorativa para determinadas decisiones, como para refrendar lo que decía ese príncipe. Pero en realidad el poder central estaba en manos de este emperador, príncipe, Augusto, César, como más le quieran decir. Durante esta etapa del imperio van a aparecer las constituciones imperiales. Esto sí es importante que ustedes lo entiendan. Primero, en qué época aparece este emperador y que existen las constituciones imperiales. ¿Y qué son las constituciones imperiales? Son todas las disposiciones, disposiciones, digamos, todas las disposiciones que el emperador va a establecer por decreto, edicto o rescripto. Son todas las disposiciones que el emperador va a establecer. Ahora vamos a ver qué es el decreto, edicto o rescripto. Esto va a ser como fundamental en esta etapa, ¿sí? El emperador se va a manejar con este tipo de disposiciones. Es lo que va a tener como eje fundamental toda su organización política. Bien. ¿Qué era o para qué servían los decretos? Esto que dicen los decretos. ¿Qué eran los decretos? Eran las decisiones judiciales que tomaba el emperador. Ya no existía el pretor. ¿Se acuerdan que el pretor era el que lo hacía en la República? Bueno, ya no lo va a hacer el pretor, lo va a hacer el emperador a través de estos decretos, decisiones judiciales. Resolvía los conflictos aplicando el derecho romano conforme a él le parecía. ¿Ah? Bien. Luego estaban los edictos. ¿Y qué eran los edictos? Ya se había extendido, dijimos, Roma durante la República y había ido anexando territorio. El territorio que fue anexando se fue convirtiendo en provincias, eran provincias romanas. ¿Y a cargo de las provincias quiénes estaban?
Se denominaban lo mismo que se denominan ahora. ¿Cómo se llaman los que están a cargo de nuestras provincias? Gobernadores. Gobernadores. En Roma también se llamaban gobernadores, ¿sí? ¿Y qué eran los edictos? Eran las órdenes dirigidas a los gobernadores de provincia. ¿Ah? Roma, la república en su momento, que ahora formaba parte del imperio del principado, el principado tenía provincias, que era generalmente el territorio que fue anexando durante su expansión, y esas provincias tenían un gobernador. Las órdenes que le daba el príncipe al gobernador se denominaban de esta manera. Eran los edictos. Ahora bien, ¿qué son los rescriptos? Porque dijimos que teníamos decretos, edictos, rescriptos. Qué rico el mate que está tomando ahí la niña. ¿Qué eran los rescriptos? Digamos que eran respuestas que hacía o que dirigía el príncipe a consultas que le eran efectuadas, ya sea por otros magistrados o por el pueblo, por los particulares. Obviamente no cualquier particular tenía acceso a preguntarle algo al príncipe, generalmente eran los ciudadanos romanos de alta estirpe, los patricios, los ricos, los que tenían todo el poder. No era el populus. El populus, él decía, el populus lo aplaudía, le tiraban la película Gladiador, es de unos siglos después, pero digamos que es parecido a eso, el populus. Bien, durante este periodo, en donde adquiere gran fuerza la voluntad del príncipe, ¿sí? La voluntad del príncipe en realidad era como una ley, ¿sí? Lo que decía el príncipe era la ley que se aplicaba, por decirlo de alguna manera. Él decía, por eso que era lo que decía el príncipe, y esto se ve en varias películas, yo soy el populus, yo soy el pueblo, en realidad no decía eso, decía yo soy Roma. ¿Ah? Siempre el príncipe o el emperador decía Roma soy yo o yo soy Roma, implica yo decir yo soy el pueblo, porque en realidad lo que decía es la obligatoriedad de las decisiones que yo tomo, o sea, las decisiones que toma el príncipe son obligatorias porque es el pueblo quien le ha dado a ese emperador todo su poder y toda su fuerza, al mantenerlo en esa posición. Era una manera de legitimar el poder de ese príncipe, diciendo, yo soy Roma, yo soy el pueblo, las decisiones que yo tomo como yo soy el pueblo son obligatorias para el pueblo que me ha elegido como tal. Una manera de legitimar sus decisiones. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Es un poquito de historia, se lo hago tipo cuentito para que no les sea muy difícil de entender. Ahí pueden empezar a verme del todo. Y esta es la primera etapa del imperio, lo que se denominó alto imperio o principado. A esta primera etapa le va a suceder una segunda etapa, que se denomina bajo imperio o dominado. Bajo imperio o dominado, que aparece aproximadamente, dijimos, en el 284 después de Cristo. Damos una idea aproximada que aparece con un emperador, o por lo menos se dice que comienza con un emperador, que es el emperador Diocleciano. ¿Cómo se llama la primera etapa? La primera etapa, la que vimos de el principado o alto imperio. Esta segunda etapa se llama dominado o bajo imperio dominado, es lo mismo, no hay problema con eso. Bien, ¿por qué dominado? Porque en realidad hablan siempre de la dominación, de dominato, que era como se utilizaba en latín. Es una nueva manera de decir de dónde proviene el poder del príncipe. En realidad, en ese momento el príncipe se transforma en un emperador, en realidad con más fuerza, porque es como el todo, es el dueño y el dios del imperio. Es como que el imperio subsiste porque está ese emperador. El dueño y el dios, el todo de ese imperio es ese emperador. Por eso se dice dominado, porque domina bajo su poder todos los aspectos. Todo el imperio lo tiene a sus pies, por decirlo de alguna manera. Es el dueño y el dios del imperio.
y tiene una absolutización del poder en manos de este emperador. Ya no queda nada de las magistraturas de la República. Desaparecen totalmente, hasta formalmente. No va a desaparecer el Senado, va a seguir existiendo y los comicios hasta por ahí nomás, con el nombre, pero las otras magistraturas van a desaparecer hasta con el nombre, no van a existir. Va todo a concentrarse en manos de ese príncipe, en realidad ya la palabra no se utiliza más príncipe, sino se utiliza la palabra emperador. ¿Ah? Es en este periodo donde, además de caracterizarse por todo el poder en manos del emperador, este emperador, que ve que su imperio se ha extendido y que aparecen numerosas leyes, todas sueltas, que tiene que aplicar y ver qué aplica o considera mejor para los ciudadanos romanos y para el imperio en sí mismo, aparece entonces una tendencia a codificar el derecho. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica codificar? ¿Por qué hablamos de código? En realidad, lo que implica la codificación es una recopilación de leyes que tienen, digamos, una cierta relación para hacer más fácil su búsqueda. Se dice que es una sistematización de leyes sobre un mismo tema. Una sistematización de leyes sobre un mismo tema o un tema concordante. ¿Para qué? Para que en caso de ser necesario aplicarla uno sepa dónde ir a buscar y las leyes no están todas sueltas. Entonces se pone en un mismo lugar, por decirlo de alguna manera, esas leyes sobre un mismo tema, sobre una misma relación o sobre una misma situación, se colocan en un código para que sea más fácil su búsqueda a los fines de su aplicación. Digamos que esa idea de sistematizar o de codificar aparece en esta segunda etapa, en este bajo imperio dominado, donde esas leyes muy importantes desde el punto de vista institucional jurídico, como qué implica, no sé, el matrimonio, qué implica el testamento, qué es una adopción, a qué se llama, qué es el patrimonio, qué es el dominio, en líneas generales que después van a formar parte de nuestras instituciones jurídicas, se empiezan a, digamos, a ubicar, a recopilar en un mismo lugar, apareciendo así los códigos. Código gregoriano, código de Teodosio, con distintos tipos de emperadores, pero es en esta etapa, en el bajo imperio dominado. Más allá de recopilar estas leyes y ponerlas todas juntas cuando son de un mismo tema en un código, también va a aparecer una nueva, una reforma gubernativa, una nueva forma de gobierno, si se quiere, que va a introducir Diocleciano. Va a establecer o va a introducir una nueva forma de gobierno. ¿Cuál es esa forma de gobierno? ¿Cómo se denomina? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todos van pudiendo escribir o entender? Se denomina tetrarquía. Tetrarquía. Como un tetra, pero con el quía atrás. Tetrarquía. Tetrarquía o gobierno de cuatro. ¿Ah? El gobierno de cuatro. ¿Qué hace este buen hombre para entender qué es lo que intentó hacer Diocleciano? En realidad el imperio era muy extenso para poder controlarlo y ejercer su poder, sobre todo porque siempre genera el poder en sí mismo ambiciones de tratar de llegar a la cima y de controlar, ¿no? Cualquiera sea el que esté a cargo. Entonces, para evitar esas situaciones, y como ya era un hombre de edad, lo que hace es dividir el imperio. Lo divide en dos partes: Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. Y en cada uno de esas divisiones, en cada uno de esos imperios, va a establecer digamos, una persona que va a ocupar el poder con el título de Augusto. Va a haber dos Augustos. Augusto, que era el príncipe, que era el mismo nombre, ¿sí? Dos Augustos con igual poder y categoría en cada uno de los lugares. Un Augusto en el Imperio Romano de Occidente y un Augusto en el Imperio Romano de Oriente. Divide el imperio en dos y pone primero a un Augusto en cada lugar. Cada uno de sus hijos fueron primero.
pero con el título de augustos, que tenían igual poder e igual categoría. Y a cada uno de estos augustos iba a ser secundado o seguido, como les guste más la palabra, por un César con derecho a sucesión. ¿Qué quiere decir? Puso a un Augusto y cada Augusto elegía a un César, a alguien que le hiciera como de vice, para que se entienda, a un segundo con el título de César con derecho a sucesión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Augusto no tuviera más, subía el César se transformaba en Augusto y a su vez elegía un César. ¿Tá? ¿Se entendió la idea? Por eso que se dice que es gobierno de 4. Un César en cada lugar, uno en Oriente y uno en Occidente, que elegía un Augusto para que lo secundara, con derecho a sucesión. Perdón, un César con derecho a sucesión. Ese César iba a ascender cuando no estuviera más el Augusto, para que ustedes lo entiendan. El que va arriba es Augusto, el que queda con derecho a sucesión es César. ¿Tá? Marce, perdona, Marce, queda menos de un minuto. Ahora cuando entremos al próximo Zoom, démosle 5 minutos para el que quiere ir al baño, quiera buscarse algo para tomar. Agua, lo que quiera, ¿ok? Y después cortamos 5 menos 10. Bien, en estos 5 minutos termino para esta parte de Augusto y César. Esta división o gobierno de 4, la forma de gobernar, va a subsistir hasta aproximadamente el año 313 después de Cristo, en donde hay un emperador, que fue el emperador Constantino, que va a unificar nuevamente el imperio. Este emperador lo que va a hacer es vayan al baño, háganse un café, un mate, algo, y después volvemos con las témperas. Las que están todas rotas, ponelas a la bolsa para tirar. Las otras, ponerle las tapitas y guardarlas en la lata donde estaban. Bueno, las que están rotas, trae la bolsa y tíralas ahí en el tacho. No las quiero tocar. Era contigo, hombre, si era contigo, yo estaba diciendo que hace más, hombre, sabía, Bueno, tómense en 5 minutitos, son y 8 y 13 más o menos, 14, empezamos de nuevo para que puedan descansar un poco. Dale, profe. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Sí, falta un minuto.
Ale, querido, Hola. un placer verte. Un laderito, ¿todo bien? Muy bien. Me alegro de verte. Estaba bien. Sí. Hincha Racing. Ya lo vi. Gracias. Chicos, mientras esperamos para reiniciar esto, calculo que para el miércoles ya vamos a tener habilitados los formularios que dijo Gaby. Les hago una columna para que vayan poniendo el día que les conviene dar el parcial. Así vamos separando quién da cada día. Y si no me equivoco eran el 9 y el 16, ¿verdad, chicos? De nadie. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Trabajo, estudio, en la casa. Sí. No, entonces no me. Sí, pero ya tienen nombre, pero ya se tiene. Se volvió a jugar uno, Bueno, vamos volviendo. Así seguimos con la clase. Bueno, y muchos todos también, no le encuentran la causa. Bueno, me pasó que yo hace mañana. Vamos volviendo, todos están por ahí. ¿Están escuchando? Sí, profe. Vamos a continuar. Ahí Javier por lo menos me está escuchando. Hay uno. Para grabar, Ana María, ¿estás ahí? Sergio es el que habilita para grabar. Ahora queremos que Sergio habilite.
Vamos a continuar con 2 líneas más, así terminamos lo que es el imperio. Vemos solamente a uno de los expositores de la línea de la doctrina y ya entramos con un pequeño aporte del cristianismo para entrar en la Edad Media y terminar con la Edad Antigua. Dijimos que en realidad el imperio romano estaba dividido, que el emperador Constantino lo había unido. Sin embargo, esa unión que va a hacer el emperador Constantino, vamos a saltar así como varias dinastías de emperadores, ¿sí? Porque vamos a saltar a los Julios Claudio, a los Flavios, los Antoninos. Los Antoninos en realidad iban a encontrar a Marco Aurelio, que se van a acordar por la película Gladiador, Cómodo, que se van a acordar por la película más Gladiador, pero no vamos a ver todos esos nombres. Simplemente vamos a decir que esa división, esa unificación del imperio que va a ser el emperador Constantino, en el año 395, lo que va a suceder es que el imperio se va a volver a dividir por una serie de cuestiones que tienen que ver con muchas luchas internas y mucha división. El imperio se va a dividir en 2, en el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, que ¿cómo se llama también? ¿Alguien sabe? Es la capital actualmente. Ay, Bizancio, ahí lo escribió Alejandro, lo escribió. Se llamaba Bizancio, sí, actualmente está en Turquía, por decirlo de algún modo. Sí, Estambul, ¿no? En Estambul. En realidad, sí, está en Estambul. La capital en ese momento se denominaba Constantinopla o Bizancio, ¿está? Era el nombre, por eso se conocía a ese imperio, el Imperio Romano de Oriente, como el Imperio Bizantino, ¿está? Este Imperio Romano va a continuar dividido, y el primero de los imperios que va a caer en el 476 después de Cristo va a ser Roma, que va a caer a manos de los bárbaros, ¿no? Y que va a dar lugar al cierre de la Edad Antigua desde el punto de vista de la historia, o los historiadores han elegido como esa caída como el cierre de lo que sería la Edad Antigua, y el Imperio Romano de Oriente, lo que sería Constantinopla o Bizancio, va a continuar un poquito más hasta el 1453, en que va a caer en manos de los turcos, ¿ah? O los otomanos, para decirlo de una manera más correcta. Bien, ¿qué es lo que o de quién vamos a hablar? Así como hablamos en Grecia de Aristóteles, vamos a hablar solamente, por lo menos yo le voy a dar uno solo para que no se vuelvan locos, en cuanto a la línea de la doctrina. ¿Qué doctrinario fue importante desde el punto de vista de la estructura política? ¿O quién habló de las formas de gobierno? ¿Qué formas de gobierno podrían darse? ¿Cuál es el mejor régimen? ¿Quién elaboró algo, más allá de que hay muchas cuestiones desde el punto de vista del derecho y de las instituciones jurídicas, que con nosotros no las vamos a ver acá? Hay un pensador o un doctrinario que se llamó Polibio. P-O-L-I-B-I-O, Polibio. Polibio en realidad era griego, que había nacido en Megalópolis, pero vivía en Roma. De hecho, creció dentro de las instituciones romanas. Él conocía perfectamente la estructura política de lo que era la República Romana, por decirlo de alguna manera. Y él, una vez que crece dentro de esas instituciones y dentro de el pueblo romano, lo que hace es utilizar la clasificación aristotélica de las formas de gobierno. Él, cuando habla de la organización política, él utiliza para lo que va a ser su teoría de los ciclos políticos las formas de gobierno que utilizaba Aristóteles. ¿Pero qué hace? Les da dinamismo. Dicen que no son ciclos estáticos, sino que en realidad son dinámicos, donde uno da lugar al otro. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo lo explica? Dice, hay 3 formas que son las formas puras. ¿Cuáles eran las formas puras de gobierno que había hablado Aristóteles? ¿Se acuerdan? Está Alejandro, yo no veo mucho lo que está escribiendo, a pesar que tengo anteojos.
las formas puras, que decía Aristóteles, que buscaban el bien común o el bien de todos. ¿Cuáles eran? La monarquía. Monarquía, aristocracia y democracia. Esas son las formas puras. Pero dice, estas formas puras van a llevar en sí misma algo así como el principio de su propia descomposición o de su propia corrupción, por decirlo de alguna manera, para usarle, se van a ir degenerando y van a terminar convirtiéndose en formas impuras. De hecho, la monarquía se va a corromper y se va a transformar ¿en qué? En tiranía. En tiranía. La aristocracia, ¿en qué se va a conformar? ¿Cuál era la forma? Oligarquía. Oligarquía. ¿Y la democracia? En demagogia. En demagogia. Pero lo hace, dice Polibio, en un ciclo, en un interminable ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza con una monarquía. La monarquía se corrompe y se transforma en una tiranía. Por reacción a ese tirano, el grupo selecto de los ciudadanos establece una aristocracia. Pero esta aristocracia se corrompe y da lugar a una oligarquía. Es entonces el pueblo que oprimido se levanta e instaura una democracia. Pero en vez de buscar el bien de todos, busca el bien de los pobres o desposeídos y se transforma en una demagogia. Y empieza así automáticamente otra vez la rotación. ¿Cómo sería la rotación? Monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, oligarquía, democracia, democracia, demagogia. Demagogia, otra vez la monarquía, dando origen a un movimiento cíclico indefinido. Un movimiento cíclico de manera constante e indefinida. Ahora, ¿qué pasa? Dice Polibio. Estos ciclos políticos, ¿qué generan? Continuamente, si uno va cambiando de ciclo, monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, demagogia o monarquía otra vez, ¿qué van a generar? Inestabilidad. Esto genera inestabilidad política y por ende también inestabilidad en los planos económicos o financieros, si lo tendríamos que hablar al día de hoy. Nada más cerca de la realidad. La inestabilidad política genera inestabilidad desde el punto de vista económico-financiero, ¿no? Si no hay estabilidad, se genera en las situaciones de los mercados demasiada incertidumbre que genera inestabilidad. Ahora bien, para tratar de evitar, o mejor dicho, para tratar de mejorar esta situación, establece lo que él llama la posibilidad de que exista una forma mixta de gobierno. ¿Ah? El régimen mixto. Así como elabora el ciclo político, elabora el régimen mixto, la forma mixta de gobierno. ¿Y qué implica esa forma mixta de gobierno? ¿Para qué sirve? ¿Por qué habla de eso? Porque dice que la mejor manera de asegurar el equilibrio y que no haya inestabilidad es tratar de fusionar los principios más importantes o los motores de impulso más importantes de cada una de las formas puras. ¿Sí? Él cree que esa situación, es decir, él vislumbra que eso puede ser posible porque lo ve plasmado en la Constitución romana y en la República Romana. ¿Y cómo se traduce eso? Dice, en la República Romana existen estos principios, esta fusión y esta concurrencia de principios de las figuras puras en sus magistraturas. ¿Y dónde él cree que podrían estar o cómo lo vislumbra? ¿Por qué dice esto? Dice, el consulado equivale al principio unitario de la monarquía. Ese principio motriz unitario de cierta conservación del poder de la monarquía se ve que concurre y se fusiona en la Constitución romana y en la República Romana porque aparece esa imagen en la figura del consulado. Dice, el Senado implica el principio selectivo de la aristocracia.
La aristocracia se ve representada, ese cuerpo selecto, generalmente de los ricos y de los intelectuales, se ve representada en el Senado romano. Y el principio popular de la democracia, este principio popular de la democracia, lo va a encontrar, dice, ¿en dónde? ¿Qué les parece? ¿En qué institución romana de la República? Belén, que te escucho que ahí lo decís. En los comicios. En los comicios. Dice, el principio popular de la democracia lo vamos a encontrar en los comicios. Entonces, esa función de los principios básicos de las formas puras van a asegurar el mejor régimen aplicable, la mejor forma de gobierno, y él la cree ver en estas instituciones de la República Romana. ¿Qué es lo que va a decir o cómo va a contrarrestar de esto? Va a decir que esa mejor forma de gobierno va a estar dada en estas tres instituciones que van a compartir el poder en una forma mixta, que asocia a las tres figuras puras, a las tres formas puras. Es decir, que hay un equilibrio porque van a compartir el poder asociando a las tres formas puras de gobierno. Y ese es el mejor régimen aplicable. Él dice, entonces, Polibio habla de los ciclos políticos y para no generar inestabilidad de un ciclo al otro, hay que tratar de ubicarle una solución. Esa solución va a estar dada en un régimen mixto que fusione los principios motrices de las tres formas puras. Y él los ve representados en Roma, en la República, en esas tres magistraturas. Y dice, si existen estas tres magistraturas que comparten el poder está equilibrado y no va a haber inestabilidad. ¿Se entiende? Si hoy lo tradujéramos, diríamos, bueno, podría ser el principio del poder ejecutivo, el principio del poder legislativo, cierta parte podría darse de esa manera. Vamos a ver que no es tan así en la realidad hoy, pero digamos que él les decía que la República Romana era la mejor manera de contrarrestar a través de estas magistraturas la inestabilidad que daban los ciclos políticos. Esta es la línea más importante que vamos a encontrar de pensamiento, más allá de que existe Séneca y Cicerón, que son importantes desde el punto de vista de la filosofía, no les voy a amargar la existencia y no se los voy a dar. Vamos a entrar pura y exclusivamente a hablar del cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo? Porque es importante desde el punto de vista de la organización política de lo que va a ser la Edad Media, de la idea del gobernante de la Edad Media. Entonces, independientemente de la cuestión religiosa, que no vamos a hablar de religión, sí tenemos que ponerlo y hacer un paso previo a la Edad Media. Digamos que el cristianismo va a ser como la fusión de la Edad Antigua con la Edad Media, aunque es no a través del cristianismo en sí mismo, sino a través de un pensador, pero para poder entender un poco el tema. Antes de entrar a la Edad Media tenemos que hacer un parate y decir dos líneas del cristianismo. Vamos a ver que la influencia del cristianismo y la influencia de la Iglesia en la historia siempre ha sido muy importante. Siempre ha sido muy importante. A lo largo de la historia, las iglesias, o las iglesias, para decirlo en realidad, en todas sus extensiones han tenido influencia en la política de los distintos estados, en la formación de los distintos estados. En la Edad Antigua, vamos a ver que tenemos que separar igual de todo esto al pueblo hebreo, ¿sí? El pueblo hebreo es un pueblo con características especiales, diferentes, y que no lo vamos a decir como un pueblo igual al resto de los otros que ocupaban la antigüedad. ¿Por qué? Porque tenían unas características especiales respecto de la idea de humanismo cristiano y un sinfín de situaciones distintas a lo que nosotros podíamos entender de los otros pueblos antiguos que tenían una concepción pagana, ¿sí? Cuando aparece el cristianismo en la cultura y en el mundo antiguo, el mundo era pagano, ¿sí? Existían varios dioses y existían distintas concentraciones de poder en los diferentes pueblos. Ahora bien,
¿Cuál fue la primera situación de la Iglesia frente al Imperio Romano? Estando todavía el Imperio Romano, una vez que dentro de la línea del cristianismo fue muerto y resucitado Cristo. ¿Cuál fue la primera situación que hubo? Aparece la figura de Cristo dentro del cristianismo, muere, resucita según la creencia que tenga cada uno, pero esto es independiente. ¿Qué posición tenía el Imperio Romano, porque estamos en la Edad Antigua, respecto de esta situación, respecto de la Iglesia? ¿Cuál fue? ¿Los apoyaron? ¿Los querían? ¿Qué se acuerdan? De las películas, si no se acuerdan de la historia. No, estaban en contra de la forma que tenían de... Los perseguían. Los perseguían. ¿Alguien se acuerda? Claro, los perseguían. La primera, digamos, situación fue la persecución, los perseguían. ¿Con quién se inicia esa persecución? Se va a iniciar con Nerón. ¿Se acuerdan? En los dibujitos a Nerón siempre aparece, con los laureles acá, era medio gordito, peticito, cara de loco. No sé si era así, pero así figura siempre en las películas. La primera posición va a ser la de la persecución con Nerón. Esto va a ser aproximadamente en el 64 después de Cristo, y que va a terminar en el 313 con el emperador Constantino con el Edicto de Milán. ¿Y qué implica el Edicto de Milán? ¿Para qué sirve? ¿Alguien sabe? En las películas de Nerón, en Marco Aurelio, donde estaba Gladiador, siempre los persiguieron a los cristianos. ¿Sí? Marco Aurelio, todo bonito, todo oculto, pero los perseguía, lo mismo que Domiciano, lo mismo que Trajano, lo mismo que Nerón, era la persecución. En el 313 este emperador Constantino, ¿qué hace? Se hace cristiano antes de morir. Unos dicen que porque se iba a morir, entonces se hace cristiano porque le daba miedo. Otro decía que había tantos cristianos que era la mejor manera de controlar el imperio. El asunto es que el señor se hace cristiano. Y al hacerse cristiano, obviamente promulga el llamado Edicto de Milán. ¿Y para qué sirve el Edicto de Milán? El Edicto de Milán lo que concede es la libertad al culto cristiano y a la Iglesia. Termina esa persecución que había existido. Aparece la libertad de cultos, en realidad la libertad del culto cristiano y la libertad a la Iglesia. Porque es este emperador el que se hace cristiano, entonces ya no existe esta persecución, obviamente empiezan otras situaciones de la Iglesia frente al emperador. Bien. Ahora, desde el punto de vista del pensamiento cristiano y su influencia en las organizaciones, vamos a ver después en el tema de la organización política, vamos a ver que el pensamiento cristiano que nosotros conocemos hoy va a tener su fundamento, su base en 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y se va a completar con las epístolas de los apóstoles. Esto van a componer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, bueno, situaciones que son más desde el punto de vista religioso. Pero sí tenemos que saber que tiene ese fundamento en los 4 evangelios y en las epístolas para saber de dónde surgen después de determinadas situaciones. Ahora, ¿cuál fue el primer gran aporte que va a hacer el cristianismo en esta, más allá de las cuestiones religiosas? ¿Cuál fue el primer aporte que va a hacer el cristianismo en su aparición al ser aceptado, al existir esta libertad religiosa, esta libertad de culto, esta libertad de aceptación de la Iglesia cristiana? ¿Cuál va a ser? Hasta antes del cristianismo, ¿sí? Hasta antes de que el cristianismo apareciera, o mejor dicho, hasta antes de que el cristianismo fuera aceptado, ¿sí? ¿Quién tenía todo el poder? El emperador. El emperador. En todo ámbito, en el ámbito político, lo que sería el ámbito del Estado, el ámbito llamado temporal, ¿y en qué otro ámbito también tenía todo el poder? Religioso. Religioso, porque teníamos los dioses paganos, y él era ¿se acuerdan que hablamos del dominado? Era el dueño y dios del imperio. Entonces, todo el poder se concentraba o estaba confundido en el Estado, que se traducía en una sola persona o figura, en el emperador. El emperador
era el dueño del todo respecto del hombre. No solamente desde la faz política, sino desde la faz religiosa. Todo se concentraba en el Estado, todo se confundía en el Estado, a través de la figura del, en este caso, el emperador, que era el dueño y el Dios. Cuando dice Dios, no lo dice por decir, habla de esta cuestión de su relación con los dioses, ¿tá? Era como el dueño del hombre, era este emperador en todos sus aspectos. ¿Qué pasa cuando llega Cristo? Cuando llega el cristianismo y el cristianismo es aceptado como iglesia. ¿Cuál es una de las frases que dice Cristo que en realidad traza una diferencia de esta situación? Cambia esta situación. ¿Alguien sabe? Se ven las 485.000 películas de Cristo que han dado en la tele, por más que uno no haya leído nunca la Biblia. Si uno ve la Pasión de Cristo, si ve Jesucito, como dice mi hija la otra vez que dieron Jesús en la tele, si uno ve, van a ver que esto aparece en todas las películas. Esa división aparece cuando Cristo le dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Tá? Esta división, esto establece una frontera entre dos potestades. Una potestad que es la potestad temporal, ¿sí? Sobre la cual el Estado va a tener ese poder, por decirlo de alguna manera, a través de ese príncipe. Y otra potestad que va a ser la espiritual, en la cual ese príncipe no va a tener ese poder sobre el hombre, porque para eso va a estar Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Abre dos fronteras, dos potestades. La espiritual que apunta a Dios, que queda fuera del poder del Estado. Y la temporal, en la que solo tendrá poder el Estado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Una distinción, un desdoblamiento. El hombre ya no es va a ser súbdito, por decirlo de alguna manera, de una autoridad distinta. ¿Cuál va a ser esta autoridad? La autoridad religiosa. ¿Tá? Hasta ese momento esto no pasaba. ¿Por qué? Porque todo se concentraba en ese emperador. Era súbdito del rey, por decirlo, del emperador, y el emperador abarcaba toda la faz espiritual y la faz temporal o política, por decirlo de alguna manera. Con la llegada del cristianismo esto se divide. Va a aparecer sobre el hombre, en lo espiritual, una nueva autoridad, la autoridad religiosa. Se dividen esos ámbitos. ¿Tá? Va a obedecer, esto va a haber una limitación que va a jugar en beneficio de la libertad del hombre. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el punto de vista religioso, se dice que debe obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres, porque esos son los principios que emanan de lo que sería el cristianismo y sus ejes fundamentales. Bien, esto es muy importante que lo entiendan, porque esta división de potestades, cuando hablemos en el examen o cuando se escuche, tienen que tener muy claro cuál fue ese principal aporte. Esta división de dos fronteras que hasta entonces no existían, porque todo se concentraba en ese poder de este príncipe, va a aparecer con la llegada del cristianismo, donde lo espiritual va a tener una autoridad distinta, que es la autoridad religiosa. Esto es, el Estado se va a ocupar de las cosas temporales, no son solo las del cuerpo, y la Iglesia se va a ocupar de las cuestiones espirituales. ¿Sí? Bien, respecto de este tema, hay algo que hay que aclarar, que es importante tener en cuenta. El cristianismo no va a atacar al Estado, ¿sí? Sino que el Estado debe existir dentro de determinado orden providencial del mundo, como es lo que dice. ¿Por qué? Pero deja algo en claro, que lo van a decir los distintos apóstoles en sus epístolas, por eso es importante saber para qué están esas epístolas. Estos apóstoles dicen que no hay potestad, abarcando aún la autoridad del Estado, que no provenga de Dios. ¿Tá?
todas las potestades provienen de Dios. Y las que existen, Dios es la que la ordena. Siempre tiene como base esta idea de que todo el poder va a depender de Dios y que en caso de confrontación se debe estar a lo que diga la ley divina. En caso de confrontación entre lo que dice la ley divina y lo que dice la ley del hombre, se debe estar por la ley divina. Esto es lo que va a establecer el cristianismo como punto de partida, digamos. Entre sus pautas ideológicas, esta división es importante al separar la jurisdicción, digamos, temporal o gobernativa de la espiritual. En la espiritual va a aparecer esta comunidad religiosa, absolutamente con una autoridad distinta. Cada una va a tener su ámbito propio. Una manera de limitar el poder del Estado en beneficio de la libertad personal, si lo queremos traducir, ¿sí? Antes el Estado tenía un poder sobre todo el hombre. Ahora hay un límite en ese poder, porque no lo va a tener en lo espiritual, en beneficio de esta libertad personal del hombre. Esa es la idea, por lo menos. Esta libertad interior o libertad espiritual, que también se ha dado a llamar libre albedrío. Me aparece la palabra libre albedrío, tiene que ver con esta libertad interior, con esta libertad espiritual, esta posibilidad de decidir, ¿sí? Obviamente, dentro del cristianismo, esa posibilidad de decidir tiene como base hacer el bien, porque haciendo el bien se obtiene la salvación. Esto es absolutamente religioso, ¿sí? Tiene que ver con creencias. En este sentido, es la base, digamos, de la Edad Media. ¿Por qué se lo toma como esta idea como base de la Edad Media? Porque en la Edad Media va a aparecer el cristianismo con mucha influencia y el gobernante, considerado perfecto, el gobernante justo, va a ser el gobernante cristiano. Entonces es importante tener una idea que aparecen estas jurisdicciones, estas divisiones, antes de la llegada de la Edad Media, hacia fines de lo que sería el Imperio Romano, para nosotros poder entrar en la Edad Media. Con esto terminamos todo lo que es cristianismo e Imperio Romano. Y ahora tenemos que ir a lo que es la Edad Media como tal. La Edad Media es mucho más dinámica y les va a resultar más fácil de entender, porque al que no le gusta la historia, a los romanos les resultaron un poquito pesados. ¿Qué es lo más importante de entender? Primero que, ¿desde dónde abarca hasta dónde abarca? ¿Alguien sabe? Según los historiadores dijimos que abarca del 476 después de Cristo, que es cuando cae el Imperio Romano de Occidente, hasta aproximadamente, hasta que cae el otro imperio. Algunos lo van a tomar como el descubrimiento de América. La mayoría de los autores mundiales lo toman hasta que cae el otro imperio, hasta que cae el Imperio Romano de Oriente en 1453, hasta que cae Constantinopla. Muchos autores, sobre todo los americanos, van a decir que hay otro punto importante, que es el descubrimiento de América en 1492. ¿Tá? Cualquiera de los dos hitos, algunos toman 1453 y otros toman 1492. Son, digamos, situaciones importantísimas que se toman como base, no necesariamente es que pasaron de un día para el otro. Esto fue una cuestión de mucho tiempo para que se produzca ese cambio en la estructura mental y social del momento. Bien, esta Edad Media, así como dijimos que abarca del 476 a 1453 o 1492, si estamos dentro de los historiadores americanos, vamos a ver que muchos la suelen dividir en distintas etapas. Una primera etapa que va desde el 476 hasta principios del siglo XII, que suele llamarse temprana Edad Media. Una segunda etapa que va del siglo XII al siglo XIII, o mediados del siglo XIII, que es la llamada Alta Edad Media.
y una tercera y última etapa que va del siglo XIV hasta el siglo XV, hasta el 1453, que es la de Baja Edad Media. ¿Es importante saber las etapas? No, es importante que sepan que se suele dividir porque ha habido muchos cambios y por eso existen estas etapas. Marce, perdón. Marce, queda 1 minuto y medio y nosotros tenemos que dejar el aula. Okay. Así que vamos redondeando y saludamos. Sí, dejamos acá. El miércoles empiezo, así le doy todo Edad Media y terminamos por lo menos todo ese tema que les quede bien cerrado. Empezamos el miércoles. Por mí, bueno, que tengan buen fin de semana, que disfruten de lo que les queda del sol y nos vemos, si Dios quiere, el día miércoles. Cuídense. Chicos. Buen fin de semana. Gracias, buen fin de para todos. Nos vemos el miércoles.